Bueno, Bueno, este capítulo tercero de dejar ir el pasado es un capítulo pues muy interesante, muy bonito, lo explica de una manera muy agradable y también pues sencilla. Entonces ya habíamos adelantado cierta parte, yo voy a hacer un pequeño resumen al respecto y voy a continuar por apartes. Vamos viendo esas partes y pedimos pues la colaboración de quienes quieran participar o aportar o hacer alguna pregunta al respecto. Bueno, el capítulo 3, como decíamos, se titula Dejar ir el pasado. Para dejar ir el pasado tenemos que estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Para poder respondernos a todo lo que sucedió antes, ¿sí? Y buscar las alternativas de solución desde una perspectiva de vida u objetivo de vida, ¿sí? Que es el que nosotros pensamos o queremos, es el de ser feliz, el deshacerse de toda negatividad. Y bueno, todo esto para tener una vida saludable. Nos puede ayudar también la ley del perdón, porque al perdonar, al olvidar y al dejar atrás adecuadamente todas esas experiencias negativas, pues vamos a tener una vida más tranquila y mejor. Ahí habla de 3 leyes mentales, que ya las hablamos, la ley de la emoción, la ley del hábito, la ley de la sustitución. ¿Qué es la ley de la emoción? Bueno, todo lo que hacemos es movido por una emoción, ¿sí? Una emoción positiva o una emoción de baja vibración. Tú eliges qué emoción quieres vivir. ¿Cómo lo eliges? Con los pensamientos. Sencillamente, nuestras emociones vienen de allí, de los pensamientos. La ley del hábito nos dice que lo que nosotros repetimos una y otra vez, se convertirá en hábitos, ¿sí? Hay hábitos buenos, que son difíciles de formar, ¿sí? Porque los tenemos que trabajar, pero fáciles de vivir. Y hay otros hábitos que son malos, como por ejemplo algunas reacciones emocionales que se forman fácilmente, pero son difíciles de vivir. Y bueno, el hábito es el que va a marcar todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que sentimos, lo que determinamos. Todo eso está ahí con los hábitos. Y la tercera ley es la ley de sustitución. Aquí es cuando podemos sustituir un pensamiento o una emoción inadecuada y lo podemos cambiar por una positiva, feliz, que nos dé mayor posibilidades de tener el éxito en lo que nosotros deseamos. Habla de 2 mecanismos mentales, ¿sí? El mecanismo de éxito y el mecanismo de falla. El mecanismo de éxito es el que se activa cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, amorosos, compasivos hacia nosotros mismos o hacia las otras personas. También cuando nos enfocamos en determinadas metas que requieren un esfuerzo consciente y continuo y deliberado de nuestra parte. Ese mecanismo de éxito es por un diseño, ¿sí? Tiene que ser trabajado. El otro mecanismo, que es el de falla, desafortunadamente es automático, ¿sí? Es una configuración que ya está predeterminada y se dispara o se activa al dejar de tener pensamientos positivos. Por eso es la importancia de tener buenos hábitos, ¿sí? De un pensamiento positivo.
porque si no, las personas pues son o somos infelices debido precisamente a esas configuraciones negativas. Entonces nos enojamos, eh, porque, bueno, esto es más que todo se remite como a la niñez, porque en el pasado alguien hizo o dejó de hacer algo que el niño en su perspectiva inmadura consideró que era un error o un error sí o un daño y que le pudo afectar y puede llegar a seguirle afectando toda su vida. ¿Por qué? Porque muchos adultos quedan como adultos inmaduros, ¿sí? Porque ellos en esa corta infancia, sus padres pues los protegieron, ellos vieron a sus padres que cubrieron su vida con amor, con protección, que eran como omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, eran sabios que nunca se equivocaban, ¿sí? Pero eso fue en su perspectiva de niño inmaduro, ¿sí? Y ellos se crearon esa idea de que el universo era así, lógico, ordenado, eh, racional, pero pues eso sencillamente es algo que no lo es, ¿sí? Porque la vida pues es algo totalmente diferente. Y entonces el niño, al ver que las cosas le cambiaron las reglas de juego, mm, se indisponen, ¿sí? Ante las personas y ante la vida, ¿sí? Ahí esas expectativas, porque ellos crearon unas expectativas de vida de acuerdo a su niñez, de acuerdo a su inocencia, y no las fueron cambiando a medida que iban saliendo de esa niñez y de que se iban dando cuenta de que la vida no era así. Entonces se crearon unas expectativas frustradas, llamémoslo así, que son, provienen de emociones de baja vibración. Y bueno, ellos se apegaron a esa percepción y esas expectativas frustradas pues van a dañar su manera de ver el mundo, de captarlo, de entenderlo. Y muchas veces pues por esa razón es que nos enojamos, nos deprimimos, porque las cosas no salen como nosotros pensábamos que era. Ahí en Cristina daba un ejemplo de una pareja que ella tomaba el tiempo literalmente y él tomaba el tiempo como si fuera un rango. Él le decía, bueno, a las 7 de la noche llego a cenar y ella pendiente del reloj. Después de las 7 de la noche, ella ya se sentía desilusionada, infeliz, sentía que él no la quería, que él no la respetaba y bueno, se formaba un rollo terrible. Entonces en el momento que llegaba él después de las 7 u 8 de la noche ya era una guerra campal. ¿Qué sucedió? Que la psicóloga vino y en terapia lo que les hizo entender era que cada uno comprendía de manera diferente el concepto de tiempo. Y ellos al entender eso, pues ya cambiaron su forma de expresarse primero y su forma de interpretar y pues ahí ya se empieza a recuperar la situación. Eh, pero nosotros debemos estar como dispuestos, ¿sí? Siempre a que las cosas no son como siempre las espera uno, ¿sí? Sino más bien si las cosas son diferentes, tomarnos ese tiempo y tomarlo con tranquilidad y buscar una manera positiva de pensar, una manera positiva. Por ejemplo, ella pudo pensar como trabajo, llego tarde,
hacer la cena, la carrera, organizar aquí para cuando él llegue ya tener la comida, no. Entonces, qué bien que se demoró. Pude con tranquilidad hacer una cena deliciosa, pude organizarme para tener una cena muy agradable. Entonces, esa es más o menos la idea que él da. Aquí él plantea un ejercicio, ¿sí? Dice, analiza una situación actual en tu vida en la que te esté desenfocando, en la que te ponga triste, en la que te esté volviendo loco. ¿Y qué es lo bueno de esa solución? Entonces dicen, a ver, ¿sí? Pues yo me puse a pensar y dije, bueno, pensé en una situación, yo viví con mis hijas durante 25 años, o ellas vivieron conmigo más de 25 años, y se dio una situación y ellas pues ya tomaron cada uno a su rumbo, y bueno, entonces Napoleón Hill dijo una frase muy importante. Dijo, dentro de cada problema o dificultad reside una semilla de una ventaja o un beneficio que puede ser igual o mayor. ¿Qué podría hacer esa semilla para ti? Bueno, ante esta situación yo me puse a pensar, bueno, sí, lo bueno para mí es que ahora tengo mi tiempo, soy independiente, hago de mi vida lo que yo quiero, hago de mi dinero también y bueno, soy libre. Entonces, esa fue la semilla positiva para mí. Otro, digamos, punto que debemos tener muy presente es tener una mente flexible, una mente abierta. Una pregunta, Sí, me gustaría que pues ya casi voy partic a corte no, para que espera un segundito, ahí, ¿alguien más le gustaría, por ejemplo, compartir una experiencia personal donde nosotros también pudiéramos aprender sobre esta situación? Sí, ese era el ejercicio que íbamos a hacer, pero sí, perfecto, me parece muy bien que lo hablamos aquí. Como que nadie tiene una experiencia en la vida. Bueno, entonces, bueno, el otro punto que decía él era de mantener esa mente abierta, sí, con expectativas, porque pues al tener esa mente abierta vamos creciendo, vamos madurando y nos damos cuenta que la vida no es blanco y negro, sino que es una escala de grises, de que tiene altibajos, de que nosotros y nuestros padres también se pueden equivocar, de que todo el mundo nos podemos equivocar y entonces la flexibilidad reduce esas expectativas y entonces podemos disfrutar de la vida. Otro ejemplo que él dio de mujeres en maternidad, decía que ella se frustraba muchísimo porque pues se ponían muchas metas, pero el bebé no les permitía y terminaban pues, terminaban en frustración, ¿sí? A raíz de esa situación. Bueno, si alguien ya pensó algo al respecto y quiere aportar algo o hacer alguna pregunta con respecto a lo que hemos avanzado, eh, entonces, por favor. Yo creo que puedo ahí aportar algo Claro que sí, Luminosa. en la experiencia que es bueno en esta situación. Entonces estoy pensando en la situación que he vivido este último año largo sobre la situación de salud. Entonces, ¿qué ha sido lo bueno de esta situación? Que ha habido una unión familiar, o sea, se fortalecieron los lazos familiares. Recuperé amistades de hace mucho tiempo, incluso de la infancia.
he tenido tiempo para hacer cosas que yo nunca había podido hacer. Por ejemplo, entre ellas ver películas. No había podido hacer, ver películas, leer libros que yo había querido leer y leer literatura que me gusta muchísimo, estudiar, ¿qué más? Recibir mucho afecto eh, y no, definitivamente la red de amigos y familiares e inclusive de personas conocidas se fortaleció muchísimo. Qué Eso es bien, como lo positivo de esta situación. qué bueno, Luminosa. Sí, digamos. Para mí de pronto, digamos que una que pienso yo que hizo un cambio radical en la vida fue el tema de la pandemia. Cuando se vino la pandemia y nos mandaron para la casa, pues se supone que nos íbamos por un fin de semana y empezaron a pasar las semanas y los meses y pues fue muy asustador porque pues yo pagaba una oficina muy costosa y me tocaba seguir pagando la oficina, los servicios y todo y pues no estaba yendo ni la estaba usando y digamos que a medida que pasan los meses eh, empieza a surgir la idea de bueno pues ¿por qué no entregar esa oficina, no? ¿Por qué no entregar todo? Y de pronto alguien muy cercano me dice, oiga, pues porque yo le decía, no, pero ¿cómo voy a entregar la oficina? Y me dice, no, pues es que el consultorio es usted. Usted es el consultorio, así que pues si algún día se arrepiente, pues bueno, y busca un consultorio y ya, pero pues usted es el consultorio, o sea, más o menos usted es como un caracol, así que ¿cuál es el problema? Y digamos que al comienzo con mucho miedo, luego pues cierro el consultorio y entrego todo, pues apenas se vence el contrato. Y entonces es el miedo de si se va a poder trabajar virtual o no. Y definitivamente a mí la vida me cambió 180 grados, porque yo vivo en Bogotá. Moverse en Bogotá desde mi casa hasta el consultorio era más o menos una hora, hora y media de ida y de vuelta. Por consiguiente, complicadísimo. Ahorita la calidad de vida es otra porque puedo comer en la casa, puedo dormir hasta más tarde. Cuando termina la consulta, en 2 minutos, digo yo, y juego mucho con eso. Mi Transmilenio se gasta 1 minuto, es más veloz que un tren bala porque me deja en 2 segundos en mi habitación. Y digamos que era algo que en el momento fue muy estresante y muy asustador. Y en este momento yo digo, bueno, la cosa salió afortunadamente bien, la gente se fue acostumbrando a trabajar en videollamada y pienso que dejó mucho, ¿no? Por ejemplo, el poderme vincular a este grupo es parte de ese tema de que ya todo se vuelve virtual y como muy común, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa para mí fue una experiencia así que me giró 180 grados en la vida y el trabajo. Para muchos y casi que para todos. Yo también tengo una experiencia de la pandemia que me pareció muy interesante. Cuando empezó la pandemia, mis hijas acababan de viajar a Estados Unidos y yo quedé íngrimo solo. Entonces yo decía, ¿y ahora qué? Porque ya, como decía Valiente, pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, y en esa soledad yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? Organizo un retiro espiritual. Me organizo un retiro espiritual y además empiezo a trabajarme todo. O sea, a las 5 de la mañana rigurosamente me levantaba a meditar. A las 6, de 6 a 7, hacer ejercicio. Ahí tenía un aparatico que a Dios gracias lo tenía en casa y hacer ejercicio. A las 7, como la parte educativa siguió funcionando, me conectaba directamente con el colegio, todas las reuniones de profes a las 7 de la mañana. Antes no asistía a las reuniones, ahí sí todos los días asistía, ¿sí? Y así estaba permanentemente ocupado y ya tenía un plan de trabajo. Y cuando me daba cuenta eran las 10 de la noche y ya se acabó el día.
y así seguía. Era un poco más duro, por ejemplo, los sábados y domingos, que pues ahí sí es desconectado, entonces intensifique el retiro espiritual. Duró, ese retiro duró 4 meses hasta que un vuelo humanitario trajo a mis hijas y me acompañaron ahí. María Paz ya se quedó definitivamente y la niña, la otra, se fue como 2 o 3 meses con la mamá. Pero eso fue muy interesante para mí, esa cuestión de la pandemia. Y adelanté cuaderno como todo en una cantidad de actividades que yo tenía represadas y aprendí el susto tan tremendo al principio de sentirme completamente solo. Yo no estaba solo, estaba rodeado de una cantidad de gente que tenía contacto a través de la virtualidad. Este grupo era uno de esos que uno se alimentaba y la alegría que llegaran los martes para compartir con ustedes también era muy chévere, ¿sí? Eso fue una experiencia que fue asustadora, como dice Valiente, pero que fue muy benéfica y aprendimos mucho. Bueno. Sí, bueno, sí, todos vivimos situaciones muy complejas, pero que de verdad nos enriquecieron mucho. Bueno, seguimos con el tema y él nos habla del perdón. Él lo llama el milagro del perdón, ¿sí? Y dice que al practicar el perdón, nosotros pasamos de niño a adulto y de víctimas a victoriosos, que nos hace libre y nos libera todo el potencial que tenemos para lograr todo lo que queremos. Hay algunas personas que eso les entra de para atrás así porque creen que esto es equivocado, ¿sí? Se cree que perdonar es aprobar o tolerar al malo o al cruel o dejar libre al malvado, ¿sí? Pero realmente es un acto, es contigo mismo, conmigo mismo, ¿sí? ¿Eres tú o soy yo que en el momento de perdonar me estoy liberando y me estoy quitando ese peso, ese bulto que llevo a las espaldas y que no me deja avanzar? Él tiene una terapia muy interesante que la llama los botones verdes y rojos. Decía, poner unos botones verdes en el pecho y unos botones rojos en el estómago. Es como para que sea más práctico y lo veamos como más físicamente. Al oprimir si alguien le oprime ese botón verde del pecho, entonces vas a vivir momentos felices con las personas que amas, con su pareja, con sus hijos, con su familia, con sus buenos amigos. Pero si alguien le oprime el botón rojo, entonces vas a vivir los momentos dolorosos, los que te lastiman, los que te enojan, los que te producen ira, los que te producen rabia y todas las emociones de ese tipo. Entonces él decía, vamos a tener que reprogramar conscientemente esos botones. ¿Y qué es reprogramarlos? Es tomar control de las emociones y volver a cablear o reprogramar el pensar, el sentir y el decir. Por ejemplo, si alguien le hizo a uno algo, entonces uno tiene que ya estar reprogramado con antelación y decir, por ejemplo, esta palabra, lo perdono, Dios lo bendiga, le deseo lo mejor, lo libero, me libero, lo dejo ir libre, e inmediatamente cambiar de la mente a una emoción agradable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que las emociones se disparan incontrolablemente y con una velocidad increíble. Y si nosotros no estamos ya programados o reprogramados anteriormente, pues vamos a seguir el jueguito y nos va a llevar a cosas que no queremos. Entonces ya tenemos listas esas palabras, decir, lo perdono, lo bendigo, lo dejo ir. Y
con el tiempo ya se vuelve una costumbre y no solo eso, sino con el tiempo nos damos cuenta que ya esas situaciones se van alejando, las vamos olvidando y también hasta las mismas personas pasan a un segundo lugar donde ya no es nada importante esa situación. Se habla o él habla de que la clave para la felicidad es ese proceso, ¿sí? De perdonar. Y bueno, él cuando hace esas reuniones de perdón, sí, todo mundo decimos, listo, está bien, sí, hay que perdonar, eso nos libera, eso nos ayuda. Pero cuando ya dice, bueno, vamos a pensar en aquella persona que nos hizo la vida imposible, que nos hizo la vida cuadritos, pensemos en la ex suegra, pensemos en el exmarido, pensemos en el jefe. Y ahí uno empieza a echar de para atrás, ¿sí? Y las personas nos bloqueamos emocionalmente cuando ya llegamos específicamente a ese punto, pero tenemos que hacerlo si queremos avanzar en el proceso. Él habla ahí que hay 4 tipos de personas a las que debemos perdonar. Y entre esas 4 tipos habla de perdonar a los padres, perdonar a las relaciones pasadas, perdonar a los demás y perdonarte a ti mismo. Cuando habla de perdonar a los papás es porque los niños o nosotros los adultos somos niños adultos que todavía estamos enojados, resentidos y tristes porque nuestros padres no hicieron lo que nosotros creímos que debían hacer. Él nos habló de que un caso de una esposa negativa que hacía más de 20 años ya no vivía con los papás. Ella se había casado y se había separado y entonces el esposo se tenía que reunir con ella y le dijo, bueno, tu actitud no es conveniente ni para ti ni para los niños, entonces vas a tener que cambiar de actitud. Y la respuesta de ella fue, si tus padres te hubieran tratado como los míos me trataron a mí en la adolescencia, tú actuarías de la misma manera que yo. Y él le dijo, no señora, esa actitud tuya la tienes que trabajar porque todo esto es una excusa de tus problemas de adulto. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué le decía? Le decía, porque una persona que se encierra y no quiere perdonar, se encierra emocionalmente y se ve como víctima. Y entonces se carga de enojo, de rabia, de ira, de resentimiento y de todas esas situaciones que nada sirven, ¿sí? Y luego no solamente se carga, sino que las tiene que descargar. ¿Y sobre quién las descarga? Pues los que están próximos, su pareja, sus hijos, sus padres, su trabajo. Entonces es importante, digamos, perdonar a los padres, ¿sí? Porque ellos hicieron lo mejor. Si ellos no hicieron otra cosa era porque no la podían hacer, porque ellos también son producto de la crianza, ¿sí? Son imperfectos, vivieron en dudas, en miedos, en errores. Entonces, al liberarlos a ellos, te liberas tú y puedes llegar a ser un adulto pleno y funcional. Ahí hablaba de un ejemplo de un señor que a los 15 años su papá había hecho algo terrible según él y después de la terapia dijo, no, pues voy a ir a donde mi papá y a perdonarlo por lo que me hizo. Cuando le dijo, papá, yo vengo y estuve en una reunión, comentaron esto, entonces yo quiero decirte que te perdono por lo que hiciste cuando yo tenía 15 años y apenas el papá lo mira así, era un hombre fuerte y le dijo, yo no tengo por qué pedirte perdón por nada, porque yo no hice nada malo, todo lo que hice fue por tu bien. Entonces ya ahí él dijo, wow, carambas, mi papá nunca se dio cuenta, nunca hizo las cosas para hacerme daño, sino fue mi perspectiva. Y pues ahí él pudo cambiar esa perspectiva y mejorar.
digamos, su creencia y cambiar. Hablaba también de una técnica muy interesante que es la de hacerle una carta a sus papás, donde les detalla, le dice, bueno, quiero perdonarte por las siguientes cosas, por esta, etcétera, etcétera, que me dolieron, que me hicieron daño, que me dañaron. Y al final decir, te amo, te deseo todo lo mejor, te perdono y te libero y me libero y listo. Y también hablaba de que podemos tener una charla discreta con nuestros padres, una charla amena, positiva, y hablar con ellos y escarbar la motivación de por qué ellos hicieron, por qué dijeron lo que hicieron o lo que dijeron en ese momento. Y puede ser que hubieran perdido su trabajo, puede ser que hubieran perdido un negocio, que hubiera enfermado a alguien, uno no sabe, ¿sí? Y ya con esa nueva perspectiva podemos cambiar nuestra percepción y le damos un vuelco y las cosas ya se sanan, digamos, en la parte de nuestras emociones. Otro ejemplo que él ponía ahí era de una hermana que ella creía que sus padres habían criado en preferencia a su hermana, ¿sí? Y que ella tenía que esforzarse mucho para ser reconocida de ellos, ¿sí? Y entonces ella se sentía muy mal y confrontó a sus papás. Y ellos asombrados y sorprendidos les dijo, no, pues a ver, no entendemos su perspectiva y definitivamente ella se dio cuenta que ellos ni iban a cambiar, pero pues ella les expresó, pudo hablarles, abrir sus sentimientos, abrir su corazón y eso fue suficiente para ella poder sanar esa herida y a ver, entenderse a ella y entender a sus papás y entender que había sido una mala, una percepción equivocada, diferente, ¿sí? Y también se dio cuenta que perdonando a sus padres se había liberado ella, los había liberado a ellos y que ahora era más feliz y podía vivir en paz. Entonces, pues si alguien quiere complementar algo o hablar algo al respecto de este punto de perdonar a los padres o alguna experiencia. Porque si no, pues entonces continuamos con las segundas personas del perdonar. Aquí Richard quiere hablar y Venus también. ¿Venus también? Sí. Bueno, adelante, Rick. Es que este pedacito sí siempre me ha parecido muy, muy complejo de discernir. Hay veces que yo pienso que sí, el perdón de algo que el nefasto que le haya pasado a uno, bueno, se dice que siempre perdonemos, pero hay veces pienso que de pronto se podría como balancear entre perdonar y de pronto en algunas situaciones no darle importancia a cierta situación o a cierto personaje. Y bueno, pongamos en el caso que hablaba ahorita de los padres, bueno, ellos de pronto uno pudieron haberle cometido alguna injusticia, pero uno debe analizar ellos desde qué punto de vista lo hicieron y pudo ser una educación o la información que ellos recibieron fue diferente a la que nosotros analizamos y por eso hicieron ese hecho. Pero a veces si es un extraño uno dice, lo perdono, pero ese perdón, ¿qué implica?
volver a aceptar a esa persona y darle la confianza que uno inicialmente le dio, o simplemente no darle valor a lo que esa persona está haciendo o a su modo de actuar, pero de todas maneras en algunos eventos, no, como dicen, no bajar la guardia o con esa persona uno se asume una actitud diferente, porque hay un libro que, bueno, no sé si ya hace mucho tiempo lo miraba, que decía que por qué a las personas buenas le pasan cosas malas. Entonces muchas veces hay una situación como de ingenuidad o exceso de confianza en algunas situaciones. Entonces, como dice, el perdón no quiere decir que borrón y cuenta nueva, sino que no le damos el valor a lo que es, a esa situación nefasta que pasó, pero de pronto si nosotros nos mantenemos vigilantes, porque yo me acuerdo, por ejemplo, otra situación, aquí un familiar andaba en el colegio en el trabajo, andaba peleando con los compañeros de trabajo, entonces llegaba a la casa diciendo, no, es que allá fulano de tal me sacó la piedra que no sé qué tal. Y alguna vez le dije, vea, usted llega aquí furioso y la persona que le sacó la piedra a usted está ya toteada de la risa porque no sabe que no, ella ni siquiera le está acordándose de lo que está pasando y usted aquí tenso. Entonces simplemente no le dé importancia a eso y olvídese del asunto. Pues pienso que está como para analizarlo desde varios puntos de vista, ¿no? Pues el perdón que se habla aquí es el perdón, no es irle a decirle te perdono, porque pues la otra persona de pronto no le entiende bien y de pronto cree que nuevamente le dio carta abierta, sino es con uno mismo. La idea es liberarse uno, ¿sí? Ya la otra persona verá qué hace con lo que hizo sí, cada cual es responsable de sus acciones y, y tiene que vivir su proceso, ¿sí? Sus consecuencias. Sí, básicamente es no mantener uno rencor, no mantener uno un rencor de la situación que se vivió, porque es que eso es lo que lo afecta a uno. Mantener un rencor por algo que pasó, o sea, conozco gente que se acuerda de vainas de hace 20 años y todavía sufre por eso. Entonces la idea es que lo que se vivió se superó, se olvida, pero no dejo que mi salud se siga afectando por eso que se vivió. ¿Puedo intervenir? Ay, sí. Antes de Venus, para decir una frase. Cuando uno lo muerde una culebra, hay dos opciones: perseguir la culebra hasta que la mate o sacarse el veneno. Entonces, ¿qué pasa con mucha gente que sigue mascullando durante años la herida o la falta de perdón y recordando la ofensa? Es como perseguir a la culebra, y ya sabemos, cuando uno se pone a perseguir a una culebra y tiene el veneno adentro, pues el veneno circula y lo mata. Lo mata de hipertensión, lo mata de cáncer, lo mata de diabetes, lo mata con una enfermedad mental. En vez de perdonar, es como sacarse el veneno, como dice Ana. El perdón es para uno, es sacarse ese veneno para que no siga circulando el odio, el rencor, todas esas emociones tan negativas que le hacen mucho daño. Eso sería.
Venus iba a intervenir Buenas Sí, noches. Ay, o yo- Clara Inés, sí, sí, buenas noches. pero iba a intervenir primero Venus y después Clara Sí, Inés. sí. Bueno, 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 buenas noches para todos. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, Venus. Y hablar un poco acerca del perdón. Hoy en el trabajo quiero compartirles que estaba en como un entrenamiento acerca del liderazgo femenino desde el ser. Muy interesante. Entonces me preguntaban un poco acerca de qué aprendía. Entonces yo quedaba con una reflexión y era que no es que aprendiera mucho, porque porque todo lo que estábamos tratando ya lo conozco, ¿sí me entiendes? O sea, digamos que no había algo nuevo que no hubiera visto. Mas, sin embargo, aprendía, no quiere decir que estaba cerrada, que no aprendía nada, sino que sí tenía oportunidad de hacer reflexiones. Y transmitía un poco que yo personalmente quedo quedaba un poco con una frustración personal. Y es que había un ejercicio con la mano derecha, con la mano izquierda, y ver qué nos hace felices, qué debemos hacer para sentirnos mejor en la vida. Y uno de los puntos está en el perdón en mi vida. Entonces, lo reconozco completamente que tengo que hacer una acción de perdón hacia mis padres, tanto mi madre como mi padre, en diferentes medidas, en diferentes proporciones, por diferentes circunstancias. Y yo lo sé, o sea, porque lo sé, lo tengo claras las causas, o sea, lo tengo claro. Y escucho a todos hablando del perdón, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Y ser una palabra tan sencilla y perdonar es tan difícil. O sea, para mí me ha costado tanto, o sea, tanto. Y es lo que decía, tal vez siento que es más fácil perdonar a un extraño. Algo que decía Ricardo es porque al final yo creo que con el extraño uno lo perdona y sigue la página y avanza y tal vez no tendrá que encontrárselo nunca más en la vida. Entonces como que uno no se confronta si realmente perdonó al extraño, pero uno hizo yo creo que su sanación y se fue. Con los papás es un poco diferente, ¿no? Porque están ahí, están con nosotros y ver que he emprendido, porque no puedo decir que no he emprendido, sí he emprendido acciones de perdón. No todas resultan como yo quiero, o sea, tal vez las he pensado de una manera inadecuada, no he encontrado la forma y sobre todo porque a veces creo que mi base de no encontrar el perdón es porque independientemente de las estrategias que utilice, hay una cosa que siempre ha sido constante y es mi esperanza en el resultado. ¿Cierto? Entonces tal vez siempre hago las cosas esperando un resultado, ¿cierto? De la otra persona, esperando A, B, C, D, y eso no ocurre. Entonces como que ahí digo, más difícil el perdón, ¿sí me entienden? O sea, cuando todas esas acciones de perdón y lo que tú esperas no ocurre, entonces como que el pensamiento que viene, Dios, es difícil, es difícil. Creo que eso me puso a reflexionar hoy, a ver de qué manera, porque no puedo seguir, y yo hago mi reflexión personal y digo, no puedo seguir sabiendo cuáles son los puntos que tengo que trabajar, sabiendo que se deben trabajar, sabiendo toda la teoría. Y cuando voy a la práctica, me cuesta. Y como que encuentro ahí que me estrello y me estrello y me estrello. Quería compartirles eso porque a veces no, quedo frustrada por esa situación, como sentir que no avanzo. Mas, sin embargo, la persona que estaba dijo una cosa y es que indiscutiblemente que no alcancemos el resultado, vamos en el camino. Y por más que creamos que no avanzamos, sí avanzamos. Porque si no sintiéramos eso, no lo intentáramos, pues no estaríamos avanzando, estaríamos quietos esperando, no sé, algo. Y al final no hay que esperar, no hay que esperar. Y hablaban un poco de la muerte y que cuando una persona, cuando todos vamos a morir, como que en el momento de la muerte todos con la necesidad de estar en paz con todos. En paz con el que uno miró mal hace 50 años, 20 años, 30 años, en paz con primos, abuelos, tíos, sobrinos. ¿Y ya qué? O sea, ¿ya qué? Entonces ya le da a Juan un último momento de decir, bueno, necesito hablar con esto, nunca hablé con esta persona, nunca hablé con la otra, nunca le dije esto. No, y no hay que esperar hasta ese momento para uno colocarse en paz con todas las personas. Tengo como muchas reflexiones acerca del perdón hoy y sobre todo de acciones concretas para el perdón. Me cuesta. Y como que me siento difusas, como que no las veo ahí tan evidentes. Quería compartirles eso. Yo quisiera intervenir antes de, me toca irme en 3 minutos, quisiera decir algo en relación con lo que está diciendo Venus, porque tal vez de las cosas más difíciles, para mí por lo menos,
es perdonar personas que todavía están ahí actuando, ¿no? Y de pronto yo comparaba el perdón en relación con mi papá y el perdón con relación a mi mamá. Resulta que mi papá cambió, entonces en las cosas en las que él, digamos, me había lastimado, con los años él las fue cambiando, entonces como que fue más fácil, ¿no? Era más fácil decir, bueno, pero cambió y bueno, la vida lo ayudó a reflexionar y el hombre cambió y entonces, pues digamos que mi proceso de sanar la relación con mi papá en ese sentido fue más fácil, porque pues era perdonar cosas del pasado, pero en este presente, pues en este presente, no estoy hablando de este presente porque se murió hace 2 años, pero en ese, digamos, en el presente de los últimos años, él cambió. Pero en cambio mi mamá yo sé que va a morir en su ley, ¿sí? O sea, mi mamá es como es y no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar. Y entonces, en la línea de lo que dice Venus, de cómo perdonar, de que a uno le dicen perdone, pero cómo carajo se camina eso, yo quisiera pues como decir algunas cosas en relación con eso que de pronto a mí me ha servido un poco en el proceso con mi mamá, que ha sido mucho más difícil, que es como, una, bajar las expectativas, ¿sí? Es decir, yo tenía la expectativa de tener una mamá que yo no sé de dónde me saqué que uno podía tener una mamá B o C, no sé si la cultura o, bueno, 20 cosas. Y es bajar la expectativa y pues ver que tengo la mamá que tengo, que pues está años luz de la que yo hubiera querido tener, pero pues es la que tengo, ¿sí? Entonces, bajar la expectativa me ha ayudado, a mí me ha ayudado, ¿no? Bajar la expectativa de que ella va a cambiar, por ejemplo, ¿sí? No va a cambiar, no va a cambiar, ella va a seguir siendo como es, y me va a seguir, es decir, y me va a seguir exigiendo las cosas que me va a seguir criticando por las cosas que me ha criticado toda la vida, o sea, ella no va a cambiar. Primer punto. La otra cosa que a mí me ayuda pronto un poco, me ha ayudado un poco es tratar de ver que eso no es conmigo, ¿no? O sea, la cosa no es conmigo, ella es como, ella tiene una historia, tiene unas necesidades y la cosa no es conmigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez que mi mamá me decía, ay, mi hija, digamos, me había enfermado, y me decía, ay, mi hija, menos mal que se mejoró, porque imagínese, si a usted le pasa algo, ¿qué pasa conmigo, no? Entonces yo decía, pues sí, yo a mi mamá le intereso utilitaristamente en el sentido de que me necesita, pero yo no le intereso. Pues con los tiempos que voy viendo, que pues sí, esa es la mamá que tuve, esa es la persona que está, no me va a querer como yo hubiese querido que me quisiera, no lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque no puede, por su historia, no lo pudo hacer distinto, tratar de entender su historia, por ejemplo, no solamente las razones por las que, digamos, hizo algo conmigo, sino su propia historia, y en ese sentido cambiar las expectativas nuevamente de lo que ella puede dar desde su historia, y por otro lado también el no tomármelo personal, ¿no? O sea, pues ella puede percibir en mí una cantidad de fallas que yo misma a veces no las percibo como fallas, pero ella las ve como fallas y pues es su manera de percibir el mundo, no es necesariamente conmigo, ¿no? Ahora, pues no es, pues ahí voy, ¿no? Todavía, mejor dicho, me provoca a veces ahorcarla, ¿no? Pero por lo menos cuando me paro en esas me ha ayudado un poco a poder ir como sanando cosas, ¿no? Gracias, Vanessa. Quería compartirles. Clara Eh, Inés, sí, sí, sí. Buenas noches. buenas noches. A ver, pues sí, cuando llegó a hablar sobre el perdón, recordé una ocasión, no sé, hace como 2 años, una situación en la que yo estaba y hablaba con alguien, le planteaba y salió como la cosa del perdón y dijo, no, no, perdonar no, como que eso ahí no cabe el perdón para mí era como evidente. Entonces, en conclusión, era que, o sea, a lo que saqué de conclusión de ese consejo era que si yo me ponía a perdonar, era como si yo fuera una víctima. Entonces, si yo me pongo como víctima, pues tengo que perdonar al que me hizo algo, pero no necesariamente las situaciones son, o sea, es como ponernos en todo el poder que tenemos como personas para estar por encima de tener que perdonar a alguien.
porque a veces uno pues le afectan las cosas pero sí, pero es cuando, pues no sé, es como lo que yo entendí, porque yo dije, ¿cómo así que no perdonar? O sea, o que no hablar del perdón, como que si eso no cabe ahí. Y entonces, o sea, en el momento cuando charlamos de eso no entendí, pero después con el tiempo me di cuenta que es eso, es en el momento en que uno dice, voy a perdonar, es porque de alguna forma es como si uno hubiera estado de víctima, entonces, y, o uno se coloca en esa situación como si me hubieran hecho algo. Y entonces, no necesariamente es como uno lo percibe. em, sí, hay mucho de subjetivo en las cosas que a uno le pueden molestar. Entonces, por eso es más el trabajo que uno tiene que hacer con uno mismo sobre las cosas que en sí la otra persona, la gente hace lo que tenga que hacer y pues uno como ser, pues mira a ver cómo reacciona ante esa situación. No sé, ahí yo estoy tratando de entenderme a mí misma porque esas son las deducciones a las que llego. Gracias. Sara, Yo siento que el perdón es fundamental, ¿no? Y el perdón para mí está totalmente desligado de lo que la otra persona sienta que va a hacer así como decía Ana, que va a hacer con el perdón. O sea, el perdón para mí no tiene que ver con la otra persona porque soy yo la que perdono. Sin embargo, una de las cosas que veo y con dificultad en las personas es creer que es tal vez de lo que hablaba Ricardo, que si yo perdono tengo que justificarle la acción a la otra persona o tengo que seguir igual con la otra persona o, o simplemente le hago un borrón y no pasó nada y pierdo la atención de lo que realmente surgió para que se diera una situación de perdón. A mí me parece importante entender que de la expectativa que hablaban Valiente y Venus, es no esperar nada en relación al perdón. Segundo, entender que si hay algo que tenemos que perdonar fue porque algo sentimos que nos lastimó, que nos hizo daño, que lo que haya sido con o sin intención, y por lo tanto necesito mirar yo dónde me quedo, si me quedo en el mismo lugar existencialmente, digámoslo, para que vuelva y me suceda lo mismo, o si soy capaz de estar atenta, distanciarme si es necesario, o como yo digo, sacar a la circunstancia y la persona del bus en el que voy en mi vida y seguir adelante. Y sobre todo, importantísimo entender que no es que le esté justificando la acción, ni que se la esté aplaudiendo, ni que considere que no, pobrecito o pobrecita, es que con todo lo que le ha pasado en la vida, entonces actúo de esta manera. No, puedo comprender desde una actitud compasiva que las acciones que está teniendo la otra persona pueden darse de esa manera y que yo las viví con dolor. Yo las viví con dolor. Por lo tanto, yo perdono al otro y de pasadita importante, también tengo que perdonarme a mí, porque yo creo que si algo sucede conmigo, algo de mí también ocasionó ese hecho. Entonces me perdono también esa situación. Pero entonces hablando de esto con alguien un día, me decía, Miriam, entonces usted considera que a la mujer que la violaron es que ella hizo algo para que la violaran. Yo no voy a ese extremo, ¿no? Porque es que el acto de violencia, de una violación, es una situación extrema. Pero las cosas cotidianas que nos están pasando, pues a veces las tomamos tan fuertes, nos cuesta mucho trabajo entender por qué la otra persona, la persona que queremos,
nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, no sé, las personas más cercanas, en un momento dado actúan de esa manera. Y desde un acto compasivo, yo perdono. Me parece importante eso. ¿Por qué? Porque yo necesito mi paz. Y eso es lo que yo busco. La otra persona mirará qué hace con ese cuento. Es problema de la otra persona. Pero yo no sé si tal vez la vez pasada yo decía que yo había entendido de pequeña el perdón muy distinto. Y yo creía que perdonar era quedarme ahí paradita en el mismo lugar, existencialmente hablando, para que me dieran otra vez un bofetón y no pusiera límites, no será capaz de defenderme, no buscara otro espacio existencial para estar retirada y no exponerme precisamente a ser agredida o lastimada. Y yo sí creo que el perdón es básico, ¿no? Eso da una sensación de paz, como de tranquilidad. Y yo invito a que sigamos en esa tarea. Y el perdón a los padres es fundamental, ¿no? Fundamental. Yo quería, Sofía, Buenas noches. Pues yo les voy a compartir desde una experiencia que tuve, que fue un poquito fuerte para mí y me costó perdonar bastante. Hasta que, porque buscaba todos los escenarios afuera para culpar todos los escenarios. Entonces llegó un gran maestro a mi vida, muy hermoso, que me dijo, fue cuando aprendí a conocer el poder que tenemos de que yo creo. Entonces me dijo, tú eres la dueña del esfero, eres la dueña del pincel, eres la dueña de la pluma, eres la dueña del cuaderno. Lo que pasó tenía que pasar, porque tú escribiste la historia, escribiste el escenario, escribiste los personajes. Y tal como hiciste el libreto, pasó. Con tus miedos o no tus miedos, con lo que tú escuchaste de tu historia familiar o no escuchaste de tu historia familiar, algo debió pasar que eso creado en el subconsciente y tú creaste esa realidad para ti. Entonces, si sigues mirando afuera, vas a seguir encontrando culpables y vas a traer ese evento otra vez a tu vida. Y vas a volver a buscar culpables afuera y eso se va a convertir como en un bucle para tu vida. Entonces, ¿quién trajo los personajes? ¿Quién escribió la historia? ¿Quién hizo el escenario? Cuando te hagas responsable de que eso era algo que tú ya venías a vivir, que ya estaba, que tú lo escribiste con todos tus episodios, todas tus cosas, vas a agradecerle a todo lo que pasó y te vas a pedir perdón a ti misma, vas a ser misericordiosa y compasiva contigo porque fuiste tú quien creaste tu propia historia y vas a terminar dándole gracias de que no fue peor. Yo entré en choque porque yo estaba que si por mí me buscaba un sicario y mandaba destruir todo lo que había allá afuera, porque no entendía por qué me ha pasado lo que me ha pasado. Pero como me lo explicó el maestro que llegó a mi vida y me lo dibujó y me lo explicó y tuvo que hacerme muchas terapias de choque, que todavía me quedan cosas, residuos de esa época. Doy gracias a lo que me dijo, porque me dijo, cambia el libreto, cambia tu historia, cuéntate otra historia más bonita, háblate bonito, sea compasiva contigo y te escribes una nueva historia para ti. Tienes 3 hijas que tienes que sacar adelante. Escríbate una historia bonita, cuéntate otra historia. Tú eres la dueña del pincel, tú eres la dueña del cuaderno, tú eres dueña
Cambia tu libreto y te escribes algo bonito. ¿Qué quieres vivir? Comience a escribir lo que quieres vivir. Y cada vez que vengan esos recuerdos, agradézcale a esos maestros que te puso en la vida. Porque al fin y al cabo, a este maestro que me hizo pasar, que yo atraje como maestro, tengo que verlo todavía por mis hijas. Entonces, aprendí a perdonar, aprendí a hacerme responsable de mi historia y a escribir una nueva historia y escribírmela bonito y a ser compasiva y misericordiosa de ahí para adelante conmigo. Entonces, hoy cuando veo a este personaje, le doy gracias, le doy gracias, simplemente le doy gracias. No entro en detalles, no entro, solamente en mi cabeza digo gracias, gracias, gracias. ¿Qué? Gracias, solo gracias. Solo les quería compartir eso. Gracias, Sofía. Una manera de ver muy diferente, pero muy enriquecedora y que realmente nos llega, porque eso es lo que he entendido últimamente en mi vida, que es uno quien atrae las circunstancias y a los personajes. No lo entendía antes, pero eso me ha abierto mi visión muchísimo, muchísimo más grande, más amplia, y he entendido de que yo tengo que pensar en mí, no es que sea egoísta, primero soy yo, luego los demás, porque cada quien vino a vivir su historia y a vivir por sí, y cada quien jala para su lado. Y sí, perdonar es indispensable. Yo quiero, perdón, Sí. yo quiero saber ustedes qué piensan de esto. Cuando estaba leyendo esta parte del perdón, me di cuenta de algo que no hice. Mi mamá murió hace 9 años y yo siempre pensé que ella me había lastimado. Pues no pensé, sino que ella siempre me lastimó. Pero yo hice cosas feas para desquitarme y no me quedaba con ninguna. Entonces, leyendo esto, yo me di cuenta que sí, yo la perdoné, pero nunca le pedí perdón por lo que yo le hice. Yo sé que la hice sentir bastante mal, muchas veces. Y yo mantenía, pues toda, desde que se fue, una soñadera con ella y todas las noches es arreglando casas, limpiando clóseres, como haciendo una limpieza. Entonces yo pensé ahorita leyendo, ¿será que toda esa limpieza está relacionada con esa falta de no haberle pedido el perdón? Nunca es tarde para pedir perdón, no importa que Pues sea. sí, es tarde, pero pues no sé, no es No es tarde, yo no creo. No es tarde, no es tarde. Todo lo que suceda tiene que suceder así como está sucediendo. Este es el momento. Este es el momento porque acordémonos que somos energía y acordémonos que en la energía y en el universo un instante puede ser 1000 años hacia adelante o 1000 años hacia atrás. O sea, estamos en el presente. Y su señora madre está aquí esperando que usted le pida perdón para cerrar ese capítulo que va a ser el capítulo más beneficioso para su vida. Y usted lo va a saber por qué.
Va a ser bellísimo ese encuentro entre su mami y usted para sanar esa herida, porque la herida no está sanada, porque no se ha cumplido una cuestión, porque si uno no pide perdón es porque todavía está herido, y al pedir perdón uno está demostrando de que está queriendo cerrar esa herida y también aminorando la herida de la otra persona, porque uno al ofender o hacer cosas hiere también. Sí. Entonces yo creo que muy interesante esta testimonio que nos está dando, porque nos está enriqueciendo a todos, ¿sí? Estamos aprendiendo todos. Lo mismo el testimonio de Sofía, muy enriquecedor. Bueno, me trabé ahí, pero Enriquecedor. bueno, eso. Y pues realmente muy importante para todos. Richard está pidiendo la palabra. Perdón, Gracias, un Neo. minutito. Richard, le robo un minuto. Tranquilo. En relación a eso, me parece importante entender que la herramienta de la carta, tanto para Luminosa Sí, iba a decir que como voy a para escribir la Sofía, carta. es fundamental, ¿no? Entonces, yo creía que uno hacía una carta y ya. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que uno tiene que hacer muchas cartas. Es decir, y carta, por ejemplo, hacia la mamá. Entonces, uno hace la carta hacia la mamá y no sé qué, dice más y dice ya. Pero hay algo que le indica que todavía hay algo que no ha terminado de sanar. Siga haciendo la carta, vuelva y haga otra carta. Pero esa carta es fundamental porque, primero, porque al escribirla, puño y letra, hay una reacción diferente entre el cerebro, hay una conexión diferente entre el cerebro y la emoción, y el sacar las emociones que se están viviendo, el tomar conciencia de las emociones que se están viviendo al escribir la carta y hacer esa recapitulación de las experiencias que en un momento dado fueron dolorosas porque uno causó y uno sabe que causó daño, o porque recibió el daño del otro, es fundamental, y seguirla y hacerla. Y el cuerpo a uno le avisa cuando eso se sanó. Es que se lo dice el cuerpo. Cuando uno tiene todavía algo ahí, yo digo, bueno, hay algo que me falta, aquí me falta, y vuelvo y empiezo, hasta que realmente eso se sana. Y pues en el caso tuyo, Luminosa, yo creo que Estela está esperando la carta. Y pues la experiencia de Sofía, pues también, ¿no? Hay muchas cosas ahí en Sofía que hay que sacar y sacar y sacar y sacar. Muchas veces. Gracias, Neo y Tara. Seguiré. Haré la carta. Me cuesta Claro, como trabajo. Todavía me cuesta como trabajo pensar en hacer la carta, pero hay que voy a hacer. hacerla, hay que hacerla. Una vez que uno empieza, el pulso le da para mucho. Y hacer esa carta desde el corazón, no desde la mente. Sí, Y desde si el corazón. Porque necesita llorar, ahí llore todo lo que quiera, porque esa es el mejor mensaje. Llorar y de que salga desde el corazón y no desde la mente. Richard. Y es importante que esa carta se destruya y Sí. no se relea. Sí. Cuando la carta nos ponemos a releerla, nos estamos victimizando. Es muy importante tener eso presente. La carta simplemente, esa carta no tiene que tener una secuencia cronológica, no es una obra literaria, no tiene que tener poema, no, simplemente se escribe y jamás se relee. Ya cuando se sienta, ya puede decir, listo, ya estamos a paz y salvo y suelto a la persona, suelto las circunstancias, suelto ambas cosas y estamos en paz. Gracias. Gracias, Richard, por el tiempo. Sí, porque al releerlas
puede volver una especie de rencor o de algo así que no se suelta. Sí, está de acuerdo en eso. Bueno, mirando, o sea, algo que de Ramiro dijo es, Neo, perdón, y hay veces el perdón es para uno, o sea, uno de pronto, es para uno lograr soltar las cosas que uno tiene. No es que uno de pronto va de pronto a ir a enfrentarse de pronto a una persona difícil y si agranda el chicharrón, porque hay veces uno, el hecho de volver a retocar el tema con ciertas personas es echarle gasolina al fuego. Y algo que dijo Venus también de que uno a veces espera resultados y cuando uno se centra mucho en el resultado, hay veces no llega a ningún lado. Y quería comentar una anécdota de un compañero en una empresa, en la empresa. Él es, no digo de pronto, digamos que era porque que de pronto ya haya cambiado. Una persona tremendamente complicada. O sea, cuando uno llegaba a un comité con ellos, con él, cuando coincidía él en un comité, esa vaina no había solución de nada. Él embolataba las cosas de una manera sobrehumana, no le daba la razón a nadie, él siempre encontraba un argumento para echarle abajo lo que otro decía. Entonces eso era una cosa tremenda. No tanto era tan complicado que le tenían dos apodos un poco feos. Uno le decían el príncipe porque el tipo miraba de una manera siempre arrogante, siempre se acordaba las fotos de los príncipes, duques o toda esa realeza europea que mira y el personaje está con la cabeza un poco hacia arriba y con los ojos mirando hacia abajo. Entonces es una actitud arrogante, entonces por eso le decían el príncipe. Y el otro apodo que tenía era que le decían palito cagao, me perdonan el término, porque nadie sabía cómo cogerlo. O sea, llegara como le llegaran, nadie encontraba nadie encontraba cómo llegarle, cómo abordarlo, cómo no sé qué, no, sí, y eso era tremendo. Entonces, después de un tiempo, empezamos a encontrar una manera de llegarle. O sea, yo al comienzo, una manera como era decir, tratar de que una cosa que uno quería que él hiciera, pero tratar de que sonara como si él la había pensado. Entonces, una forma que a mí se me ocurrió fue, oiga, usted hace 3 meses nos dijo que tal cosa era así, así, se podía hacer de esta manera, y el otro, pues, quedaba con la nebulosa, pero sí, sabe que sí. Entonces uno empezaba, lo que uno quería decirle, lo trataba de manejar como si fuera una idea de él. Entonces, de esa manera empezamos como a tratar de sincronizar con él. Y entonces, pues ahorita con el tema que empezó al comienzo, lo que algunas veces cuando uno tiene una situación difícil, en lugar de, pongamos en ese caso, en lugar de echarle la madre al hombre, sino en lugar de enfrentarlo, lo que trata es uno de acomodarse a la situación y mirar cómo resuelve el problema, cómo salta la dificultad. Ese era el comentario. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo. Faltan 6 minutos. No sé si en 6 minutos podemos avanzar un poco más o dejamos ahí para continuar en la otra reunión. Yo creo que Los invito a que vean Intensamente.
Sí. Ah, sí, Dos. Intensamente 2. ¿La dos? Espectacular, Ya llegó aquí espectacular, sí, a la Pero, metrópoli de Tunja. sí, Sí, pero ya llegó. si es diferente a la 1, Va a tocar ¿Cómo? ir a Tunja. si es Sí, diferente a la 1. Clara, en Sogamoso también está. ¿Ya llegó? Sí, sí está llenísimas las salas, pero sí está. Ah, ya. Entonces tocará muy venir a bueno, Sogamoso. toca muy bueno. repasar la Intensamente 1, volverla a ver para acordarse, 1. Y para la 2, pero es que muy buena, Sí, sí. muy Sobre buena, todo que muy buena. avanzaron en las emociones, ¿no? Un- hay un- cuatro más. una anécdota para cerrar sobre el perdón. Un día estaba charlando con un colega que es muy amigo y empezó a hablar mal de una persona y yo le dije, oiga, ¿y usted no lo ha perdonado? Dijo, a ese HP ya lo perdoné. Así dijo. Imagínese, un perdón perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿Qué tal? entonces, Bueno, y Ay. hay que ver la película, La mente indomable, porque ya casi todos vamos a llegar a la partecita de La mente indomable. O El indomable o La mente indomable, es buenísimo. bueno, entonces para verla esta noche. Muy bien. Para el martes. Pues como se había mirado el tema, eran varias, 4 personas a las que habíamos que perdonar y pues apenas íbamos en el Padre, pero fuimos avanzando en las otras personas fue un avance bastante bueno el que tuvimos con todas esas intervenciones y fue pues muy enriquecedor. Y bueno, sí, ya dejamos para la próxima clase continuar. Bueno, para la próxima. entonces, Ludin, perdón, Ana termina eso y yo empato en la próxima. ¿Sí? Okay, Bueno, hay unos capítulos que todavía no tienen doliente. Entonces, creo que vamos en el 5º, falta el 6º y el 7º. Muéstreme cuántos capítulos son, como 7. El 5º lo tiene Luminosa, Sí. el 6º y el 7º están libres. Y no son más. Y no son más. Entonces, si alguien está interesado en hoy mismo o tiene que meditarlo más adelante. Que el próximo martes nos den la razón. Sí, del martes no puede pasar porque entonces nos quedamos, ¿sí? Y la idea es que ninguno de los que expongan repita, porque la idea es que todos participemos, o la mayoría. Entonces, ¿cómo? Que le digo, ¿cierto, Richard? Ah, cierto, Richard. Bueno, ya hay un cierto para que tiene que elegir uno de los capítulos. Es que yo hace rato estoy desubicado, entonces no sé cómo estamos. No, eso se ubica. Eso sí, seguro que empieza a leer el capítulo y se ubica. El 7 es cortiquitico, Richard. Sí. Y es muy sencillo, muy bonito. Ay, sí, eso es muy corto. Voy a leerlo primero, es que estos días he estado como un poco embolatado. Bueno. Pero voy a ver si me le Bueno. De todas maneras, también hay personas que en este momento no están. Y pues de pronto el próximo voy a poner una notica, un llamado para la reflexión y la participación. Vale. Y a los que no participen, los perdonamos por anticipación. Hacemos el ejercicio. Hacemos el ejercicio del perdón.
Pero que están muy contentos hoy, ¿cierto? No, es que a este mundo venimos Puedo- para ser felices, Ser felices. Hay un para cuento ser al, felices. hay un cuento al Y yo respecto. estoy en esa tarea, estoy en una tarea de tomar la vida con relax. Más. Sí, Cuando no Está más, haciendo la ¿cómo que se le tarea, ocurre? está haciendo la tarea en Hay un, hiperconciencia. La hay un, interconciencia. Diga Richard. hay un cuento, me hizo acordar de un cuento de un amigo de mi papá de hace cuando se contaban cuentos, porque hoy en día por el WhatsApp se mandan los chistes y le devuelven a uno el jaja, pero en esa época uno se reunía con los amigos y echaba uno cuentos y los Ajá. escenificaba y toda esa vaina. Ese sería, Este, un paréntesis, ese sería para nuestro próximo encuentro presencial, echar cuentos. Sería bueno, buena idea. Hay que irlo programando. Sí, hay que irlo Sí. programando. Toca decirle a Sol, que es la responsable, para que programe ese encuentro. Bueno, o ¿Cuál es que ella cuento? es la encargada Sí, sí, está bien que sea solo. sí, bueno, perfecto. Sí, ahora sí, el cuento, Richard. Es que, hablando del perdón, ¿no? Que Es no pase que de en un 3 colegio, minutos porque ya no, estamos pasados. cortico. En un colegio católico, el rector era un poco fregado, de mal geniado, entonces unos estudiantes se metieron y le cogieron el Volkswagen y lo alzaron y lo metieron por allá a un pasillo donde el padre no podía sacarlo. Entonces y el padre le tocó llevar allá una grúa y sacarlo. Y después cuando reunió a los a los estudiantes en la formación, digo, sí, ahí hay unos criaturos que por ahí me hicieron una broma. Y entonces, como rector del colegio que soy, entonces esos sujetos van a venir sábados y domingos a trabajar y me van a hacer limpieza aquí del colegio. Como sacerdote que soy, los perdono. Y como chofer que soy, les digo que no sean HPs. Se Como, acordaron a mí de mi como cuento. chofer de bus. Sí. Bueno, Está bueno, está bueno. Muy bien. muchas gracias. Bueno, muchas gracias por Bueno, este pues, cierre tan amable. Gracias. Y Noche a entonces todos. nos vemos dentro de 8 días. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, Noche. chao, Gracias. muchas gracias, Gracias. Ana. Chao. Muchas gracias, Ana, bueno, pues, que por estén esa bien. exposición tan clara